estudia las articulaciones, ¿verdad? Que estudia las articulaciones. ¿Sí? ¿Y qué es una articulación? La unión de dos o más huesos. La unión de dos o más huesos. Ese es por definición. Ahora, ¿cómo clasificamos a las articulaciones? Las vamos a clasificar en base a 3 rubros. ¿Sí? El primero es en base a movimiento. A movimiento. ¿Sí? Si no hay movimiento entre los huesos, sin movimiento entre los huesos, se llama sinartrosis. Sinartrosis. Cuando oyen ustedes el término sinartrosis, estamos refiriéndonos a una articulación en la cual los huesos no se mueven entre sí, como serían los huesos de nuestra bóveda, de nuestra base del cráneo. ¿Sí? Aquellas articulaciones en las cuales se mueve poco, los huesos se mueven poco entre ellos, se llaman anfiartrosis. Anfiartrosis. Una articulación anfiartrosis es aquella que se mueve poco. Un ejemplo es la alveolo-dentaria. A ver, ¿los dientes se mueven en el alveolo poco? Sí. Sí, por eso es una anfiartrosis. Anfiartrosis. ¿Sí? Y aquellas que se mueven mucho se llaman diartrosis. Diartrosis. Como la articulación temporomandibular. Como nuestra articulación atloide-occipital. Atloide-occipital. ¿Dónde está la articulación atloide-occipital? El occipital es la primera vértebra. ¿Sí? El occipital. Y las articulaciones intervertebrales. A ver, ¿qué tipo de movimientos, si decimos que se mueve mucho nuestra ATM, qué tipo de movimientos me permite el ATM? Apertura, cierre, movimiento de protrusión, movimiento de retrusión y movimientos de lateralidad. ¿Sí? ¿Qué movimientos me permite la atloide occipital y la intervertebral? Miren, me permite hacer este movimiento. ¿Cómo se llama? Flexión. Flexión. ¿Sí? Este movimiento. Extensión. Flexión. Extensión. ¿Sí? Me permite hacer este movimiento. Inclinación. Izquierda. Inclinación. Derecha. Me permite hacer este movimiento. Rotación. Izquierda. Rotación. Derecha. Y me permite hacer este movimiento. Y se llama circunducción. Circunducción. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Este es el primer rubro. Por ¿qué? Movimiento. Por movimiento. Hay 3 tipos en base a movimiento. ¿Cuáles son? Sinartrosis, anfiartrosis y artrosis. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno. La segunda forma de clasificarlos es en base al tejido que hay, en base al tejido que hay entre un hueso y otro. ¿Sí? Fíjense bien, cuando entre un hueso y otro hay tejido conectivo, se llama sindesmosis. Sindesmosis. Nuestras articulaciones del cráneo, en el recién nacido y en el primer año de edad, ¿sí?, tienen tejido conectivo y son sindesmosis. ¿Sí? Nuestra alveolo dentaria tiene tejido conectivo, que es el ligamento parodontal, y es sindesmosis. Nuestra articulación temporomandibular tiene una cápsula, tiene un menisco que es tejido conectivo y tiene ligamentos. ¿Sí? Y es sindesmosis. Cuando hay cartílago entre un hueso y otro, se llama sincondrosis. Sincondrosis. Un ejemplo claro de sincondrosis es esta articulación, miren.
¿Qué articulación es esta? La esfeno-occipital. Esta articulación esfeno-occipital presenta cartílago hasta los 20 años de edad. Hasta los 20 años de edad. Y es una articulación sincondrósica. Sincondrósica. Y ejemplo es la articulación esfeno-occipital. También en el cóndilo, en la superficie del cóndilo hay cartílago. ¿Sí? Por eso también la articulación temporomandibular también es sincondrósica. Aparte de ser sindesmósica, también es sincondrósica. Tiene cartílago articular en ese cóndilo. ¿Sí? Y cuando esto, tanto el tejido conectivo como el cartílago, se convierte en hueso, se conoce como sinostosis. Sinostosis. En la vejez, todas las articulaciones se hacen sinostósicas. Se forma el hueso entre los huesos. En la alveolo dentaria llega a haber sinostosis. ¿Sí? Cuando se anquilosan, ¿verdad? Dicen por ahí algunos máxilos que no existen las anquilosis, existen malos para extraer dientes. No, sí hay anquilosis. ¿Sí? Bien, el tercer rubro es en base a la forma. En base a la forma de la superficie de unión. En base a la forma de la superficie de unión. Y miren, tenemos entre los dos huesos nasales, las superficies son planas. Entre los dos huesos nasales, las superficies son planas. Miren, entre el cigomático y el esfenoides son planas. ¿Sí? O sea, las superficies entre los huesos son planas. Son planas totalmente. Otro tipo de articulación en base a la superficie de unión es la dentada o serrata. Miren, la dentada o serrata. Un hueso presenta esta estructura y la otra su complemento. A esto se le llama dentada o serrata. ¿Dónde tenemos articulaciones dentadas o serratas? Miren, la frontoparietal, la interparietal y la occipitoparietal. La frontoparietal, la interparietal y la occipitoparietal son dentadas. ¿Sí? Otra forma es la escamosa. Aquí tenemos la escamosa. Resulta que el parietal está de esta forma y el temporal se le encima a manera de escama. ¿Sí? Escamosa. Ejemplo de escamosa es la temporoparietal. La temporoparietal. ¿Sí? Tenemos otra. Aquí. Fíjense bien. El esfenoides forma una cresta. Aquí. El esfenoides en su cara inferior forma una cresta. La cresta esfenoidal inferior. Y el vómer forma una ranura. El vómer forma una ranura. ¿Sí? A este tipo de articulación se le llama esquindilesis. Esquindilesis. ¿Sí? La articulación esquindilesis la forma una cresta articulada en una ranura. ¿Sí? La cresta la forma la cara inferior del cuerpo del esfenoides y la ranura la forma el vómer. Ejemplo de la articulación esfenovomeriana. La articulación esfenovomeriana. ¿Sí? Otra es la gónfosis. Gónfosis. ¿Cómo es la gónfosis? Un cilindro macizo se articula en un cilindro hueco. ¿Quién es el cilindro macizo? La raíz del diente y el cilindro hueco, el alveolo. ¿Sí? Gónfosis. Gónfosis.
¿Sí? Gónfosis. Ejemplo es la alveolo. No tengo perdón. Alveolo dental. Y la última forma es la condilia. Miren, la condilia, en la cual una superficie ósea tiene una forma de semiesfera y se articula en una cavidad, ¿sí? Esa semiesfera es el cóndilo de la mandíbula y la cavidad es la cavidad glenoidea, ¿sí? En este caso no es condilia, es bicondilia, porque los dos cóndilos trabajan al mismo tiempo, ¿sí? Los dos cóndilos trabajan al mismo tiempo y es bicondilia, ¿sí? Bien, de esta forma, digan ustedes qué tipo de articulación es la alveolodentaria. Debe de llevar 3 nombres. Bueno, empecemos desde el primer nombre, ¿no? ¿Por qué vamos con el tercero? Anfiartrósica. A ver, ¿cómo fue el primer grupo? ¿Cómo se clasificó? ¿En base a qué? Movimiento. A movimiento. Entonces, la articulación alveolodentaria, ¿qué es? Anfiartrosis. Anfiartrosis. ¿Sí? ¿Qué otro nombre llevaría? Sindesmosis, porque hay tejido conectivo, que es el ligamento parodontal. ¿Y el tercer nombre? Gónfosis. ¿Sí? ¿Y la articulación temporomandibular qué sería? Diartrosis. Sincondrosis. Sindesmosis, y además es Sincondrosis. Y además es Bicondilia. Y faltaría sinovial. Porque tiene rana y líquido sinovial. Entonces, bueno, en el próximo examen yo les voy a señalar una articulación, así en la imagen. Ustedes me van a decir el nombre de la articulación, ¿sí? En base a los 2 huesos y los 3, 4 o 5 nombres que debe de llevar. Y diartrosis. No. ¿Me puedes dar otra clase? No me entiendo.